noches, bienvenidos a La Puerta Abierta. Un hermoso privilegio poder estar con ustedes hoy. Estamos acá cantando, siempre me acuerdo que este himno que cantamos recién en Cantaré al Señor, en fraterno amor nos veremos, y siempre cuando estaba en el campo misionero, con mi abuelo lo cantábamos antes de irme. Cada vez que me volvía al campo misionero cantábamos, después volvía y nos volvíamos a ver hasta que, bueno, una vez fue la última vez que lo cantamos, así que hermoso. Bueno, este ratito llegamos los viernes al programa, cantamos un poco y estamos hoy muy contentos. Yo estoy muy contenta porque tengo 3 invitados a falta de uno y vamos a hablar de algo que espero que sea interesante para ustedes porque es muy interesante para mí. No nos conocemos, pero los voy a presentar. Nos acabamos de conocer a Daniel Montenegro. Ahí está Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Adriana Toledo, ¿cómo estás? Muchas y gracias. a Eugenio Díaz. Bueno, bienvenidos. Y como dice ahí la hermosa camiseta que tienen puesta, Auxilio de lo Alto. Ellos representan una organización que se llama Auxilio de lo Alto. Y vienen lejos, ¿no, Adriana y Daniel? ¿Ustedes están casados? Nosotros, sí, estamos casados y vivimos en Varadero. Estamos a 140 kilómetros de acá de Capital. Varadero es el partido más antiguo de la provincia de Buenos Aires, así que están invitados a conocerlo. Si vuelves a Varadero te voy a tomar la palabra. Bueno, gracias por venirse, porque como hora y media, 2 horas de auto para llegar acá. Gracias por la invitación. Sí. No, un gusto tenerlos y para nosotros un privilegio. Y Daniel, vos Eugenio, perdón, ¿de dónde venís? Estoy en San Isidro, zona norte. Ah, bueno, no tan lejos. No, un poco el tráfico, pero estamos. ¿Cómo estaba la General Paz y Panamericana bastante intenso. ¿Sabés qué escuchaba? Cuando venía por la radio, digo, espero que lleguen bien porque estaba como tráfico colapsado. Un día medio veranito acá en Buenos Aires, ¿no? Sí. Raro, pero bueno, nos viene bien, estamos contentos. Bueno, tal cual. Están acá para hablar un poco de Auxilio de lo Alto, pero antes cuéntenme un poco de ustedes, así sabemos bueno, son de Varadero, ¿qué más nos quieren contar? Vivimos en Varadero, bueno, yo trabajo allá como ingeniero mecánico en una planta de ahí de la localidad, diseñando equipos para transporte, y bueno, también participamos, somos miembros de una iglesia cristiana evangélica allá, y también participamos en las actividades que hace la congregación, la iglesia, y bueno, y por otro lado también somos miembros de esto que llamamos Auxilio de lo Alto, que bueno, queremos compartir con ustedes un poco qué es. Ahora vamos a charlar de eso en el programa. ¿Y vos, Eugenio, son amigos? ¿Cómo se conocieron? Bueno, sí, con el tiempo creo que nos volvimos amigos. No eran amigos. Pero eso es lo lindo de tener este vínculo en el Señor. Yo particularmente no soy piloto, un poco hablamos tras cámaras, soy ingeniero en sistemas, vengo más del rubro tecnológico, pero desde mi rubro he aportado mucho para la asociación, así que nada, muy contento de estar acá. Creo que es importante que nos conozcan y que conozcan todo lo que venimos trabajando, ¿no? Bueno, buenísimo. Tenemos un video institucional que me pareció que está bueno que lo veamos para comenzar, y ahí después ya podemos charlar un poquito más bien qué es Auxilio de lo Alto. Así que si lo tiene la producción, lo vemos. ¿O no? También tenemos un teléfono mientras se acomoda, porque hay que cambiar de programa, esto es verdad, que es 5411-2777-0000, y ahí sí me lo pusieron. Y si quieren llamar, preguntar algo a medida que vamos charlando, si quieren contarnos, o quizás pueden sugerir alguna salida para Auxilio de lo Alto, que pueden pedir ayuda también, no sé, claro, porque es Auxilio de lo Alto, así que auxilio les vamos a pedir. También nos pueden llamar y nos pueden mandar un WhatsApp. Y ahora sí me dicen que vamos a ver el video institucional. Hablar de Auxilio de lo Alto es unir 2 pasiones. Por un lado, la pasión cristiana, y por otro, por supuesto, la pasión aeronáutica. Hace algunos años atrás, varios de nosotros con esta pasión tratamos de unir y unificar en un propósito que se llamó Auxilio de lo Alto. Así que nació hace unos años atrás Juan Pablo, Auxilio de lo gracias Alto, por la invitación. y componemos un gran equipo.
Misión y servicio son los lemas que tenemos como Auxilio de lo Alto. A diferencia de otras regiones, Argentina tiene lugares en que se llega muy fácilmente y lugares realmente inaccesibles. La respuesta como Auxilio de lo Alto a estos lugares es justamente poder conectar la necesidad con las personas que pueden donar o las respuestas a través de donaciones. Hay lugares en que se tardan muchas horas o hasta incluso días para poder llegar y a través de un vuelo podríamos acortar estas distancias. Recuerdo que cuando era muy chico quería ser piloto, era lo que más me gustaba y gracias a Dios pude ser después ya profesional y vivir de la aviación y eso me dio mucha felicidad siempre, pero cuando conocí a Auxilio de lo Alto también tomé la responsabilidad de devolverle a Dios todo eso que me había ayudado, de devolvemos a la comunidad, a la gente que está lejos y que no tiene acceso. Nosotros podemos llegar más fácil y le podemos entregar desde alimentos, cosas, medicinas y también material bíblico que también es muy necesario. No solo de pan vive el hombre. La idea es seguir colaborando, ayudando a todas las personas que podamos y sobre todo evangelizando. Esa es la idea de Auxilio de lo Alto. Si te preguntás cómo podés ser parte de Auxilio de lo Alto, donando. También podés sumarte al equipo de colaboradores en los cuales vas a poder ayudar de una u otra manera, ya sea con redes sociales o con cualquier otro tipo de servicio con tu profesión. Bueno, cuéntenme ustedes cómo definen, lo vimos un poquito en el video, pero cómo definen ustedes a esta, que es una organización, ¿cómo la llamamos? Sí, es una, nosotros, bueno, la organización es una asociación civil, una asociación civil cristiana evangélica y bueno, todos los miembros que la componemos, alguna relación tenemos con lo aeronáutico, con la aviación, nos apasiona, o algunos son profesionales de la aviación. ¿Vos en sos mi caso, piloto? soy piloto, pero bueno, aficionado, soy piloto privado de avión, Okay. una de las licencias que se pueden obtener, pero dentro del grupo hay varios pilotos, mecánicos, aeronáuticos, tripulantes de cabina, algunos están ejerciendo la profesión, otros se han retirado, pero bueno, todos componemos de alguna manera Auxilio de lo Alto y no solamente hay, bueno, gente relacionada con la aeronáutica, sino que también hay otras profesiones que nos acompañan, ¿no es cierto?, con las actividades que vamos desarrollando y los proyectos que se van presentando. Adriana, vos no sos piloto. No soy piloto, lo acompaño sí cuando él vuela, tengo el coraje. Tenés confianza. Tengo la confianza, sí. Me gusta mucho acompañarlo y bueno, justamente como sentíamos este llamado de ponerlo al servicio, esta pasión por ahí que él tenía por el tema de la aviación, me quise unir también y además lo considero como que puedo servir también desde distintos lugares. Yo de profesión soy fonoaudióloga, pero bueno, de momento es de lo que se vaya presentando es lo que vamos, sí, lo que va surgiendo es lo que vamos haciendo. Por ahí en el armado de proyectos, en todo lo que es las comunicaciones, a veces con las personas también que se comunican. Una logística, sí, ¿no? Sí, porque se necesita de todo tipo de trabajo. En el día a día, cuando vamos realizando las distintas actividades, nos vamos dando cuenta de cuántas personas necesitamos que puedan poner su servicio o las habilidades que tengan. Eso realmente nos vamos dando cuenta en la medida que vamos realizando los proyectos. ¿Y cómo se les...? Bueno, obviamente la aviación es un poco lo que define a la entidad, pero ¿cómo surge? ¿Cómo se les ocurre o a quién se le ocurre decir, bueno, vamos a armar esta asociación civil? Y esto surgió en el año 2011 más o menos, así que ya hace un tiempo que estamos reuniéndonos y ideando proyectos, pero más o menos ahí en el 2011 surgió todo y bueno, fue por iniciativa de algunos pilotos que se unieron, se juntaron
Y bueno, más o menos ahí en los primeros encuentros nosotros nos unimos al grupo y estamos desde ese entonces. Y bueno, hicimos primero no sabíamos cómo darle forma, ¿no?, a todo esto. Y bueno, todo terminó redondeando en una asociación civil. Y bueno, unimos estas dos pasiones que nosotros decimos que tenemos. Por un lado la pasión cristiana, la pasión por la misión de Dios, y esta otra pasión que nos gusta, que es la pasión por volar, por todo esto lo que tiene que ver con lo aeronáutico. Y la idea es, con esas dos cosas, bueno, usar la aviación como una herramienta, ¿no?, para el servicio, para la misión de Dios. ¿Y cómo, es decir, surge a partir de la profesión de algunos de ustedes? ¿Y cómo conecta eso con la necesidad, no? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo soy, no sé, fonoaudiólogo, soy lo que sea, soy lingüista, y digo, ¿y qué hago con esto, no? Porque a veces falta como esa conexión. ¿Cómo se dio ese decir, bueno, tengo un piloto, tienen aviones, cómo es? Y bueno, después me cuentan lo de los aviones. ¿Y cómo conectaron con la necesidad o dónde se necesitan pilotos, no? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, son tres, ustedes elijan sí, quién, yo los miro, pero... Sí, eso, bueno, también tenemos ejemplos en otras organizaciones internacionales, y un poco es lo que nos motivó. Particularmente a nosotros como matrimonios nos motivó mucho conocer la historia de Ecuador, de los misioneros, esto en el año 58. Y bueno, y ahí empezamos en nuestro caso fue así, empezamos a averiguar qué organizaciones había, y bueno, ahí terminamos dando con esto que se estaba formando, que es Auxilio de lo Alto hoy en día. Y bueno, justamente viendo cómo otros trabajaban, también uno empieza a desarrollar, ¿no?, ideas y a basarse o utilizar ideas en otros lugares para ver cómo las podemos aplicar acá. Y bueno, usar la herramienta, la aviación misionera hace años que después de la Segunda Guerra Mundial se viene utilizando para la misión en el campo evangélico, y bueno, ¿por qué no hacerlo acá en Argentina, no? Tal cual. Le cuento a la audiencia que por ahí no sabe la historia de estos 5 misioneros, ¿no?, que volaron al pueblo Guaraní en Ecuador, y fue la primera vez que esta tribu se encontraba con personas de otras tribus, y bueno, tuvo un final bastante trágico. Algunos de ellos murieron, pero bueno, después se siguió trabajando, y bueno, ahora hay una gran iglesia guaraní. Es muy linda la historia, pero es hermoso ver cómo esa historia tan antigua sigue impactando vidas de... Uno se encuentra en la misión muchas veces, no, yo cuando escuché esa historia me impactó. Así que bueno, acá también ustedes escribiendo historias que ojalá impacten a otras personas. Eugenio, vos que tampoco sos piloto, contame qué haces. No soy piloto. Importante lo que decía Dani, ¿no?, que esto de los vínculos, de las relaciones, y es lo que me llevó justamente a sumarme ahí al equipo de Auxilio de lo Alto. Mi profesión, trabajo con lo que es tecnología, estudié ingeniería en sistemas, y creo que fue uno de los mi aporte en uno de los comienzos de Auxilio de lo Alto allá por el 2015, con el tema de las redes sociales, con el tema de, bueno, página web, y empezar a darle un poco más de visibilidad a través de los medios a la asociación. Y creo que, como vos decías recién, cada profesión, cada persona que se puede sumar a Auxilio, desde su profesión puede aportar un montón, ¿no? Y no hace falta que sea piloto exclusivamente, sino que uno puede aportar. Y creo que ese relacionamiento y tener esa inspiración también de otras personas nos ha llevado incluso a hacer donaciones grandes a través de los trabajos que uno hace, porque te va conectando, ¿viste? Te va conectando con uno, con otro, y ahí está la necesidad también, ¿no? ¿A dónde vuelan cuando vuelan? Porque, digamos, Argentina es muy grande y hay muchos lugares de difícil acceso. ¿Cómo...? Sí, Argentina tiene, bueno, esa característica, ¿no? Tenemos un país muy extenso, a lo largo y a lo ancho. Y cuando hacemos algún operativo tratamos de hacerlo a un lugar donde realmente amerite el uso de un avión. Y generalmente los operativos que hemos hecho han sido en el norte, en Formosa, en el Chaco, y también en el sur, para el lado en la provincia de Chubut, para el lado de la cordillera.
Esos son los lugares donde hemos hecho operativos con aviones. También en Entre Ríos también. En Entre Ríos también hicimos Ingeniero Juárez. Sí. Ingeniero Juárez también. En las inundaciones de Concordia en 2016 creo que fueron. Ahí también se hizo algún operativo. Estuvimos transportando un médico que que estuvo haciendo un relevamiento ahí en la zona. Bueno. Creo que se fue en 2 oportunidades fuimos en las inundaciones, sí. ¿Y tienen ustedes sus propios aviones o los pilotos? No, porque el piloto viene con avión, no, viene sin avión. ¿Cómo yo creo hacen eso? Bueno, yo creo que ahí seguramente igual le dejo a Dani después ampliar, pero creo que es un gran desafío porque es un rubro difícil en cuanto a juntar fondos quizás para comprar un avión. No es que uno va a un kiosco y dice, me das un avión, ¿viste? Y es algo... O ni un auto, ¿no? Claro. Es caro, pero... Es bastante costoso y la realidad es que la asociación se sostiene por sus socios y por la gente que da donaciones y hoy seguimos trabajando, obviamente teniendo fe en el Señor, trabajando también con los socios y con la gente que quiera donar, que quiera aportar con esto, pero no contamos con avión. Ahí, Dani. Sí, todavía no contamos y esperamos todavía, contar. Me gusta todavía, eso, sí, todavía. Ya el avión va a llegar. Si alguno tiene un avión en la audiencia que no está usando... Que lo tiene guardado por ahí. Por claro, en un hangar de esos que todos tenemos. Un avión tirado en el fondo. No se sabe, nunca sabe lo que puede pasar. Pero ¿cómo hacen entonces? ¿Alquilan? Claro, nosotros ahora trabajamos justamente los contactos que vamos haciendo, nos contactan con terceros que por ahí ponen un avión a disposición y son ellos los que nos colaboran desde hace años ya. Tenemos en el norte, lo tenemos a Juan Paganini y en el sur lo tenemos a Ezequiel Parodi, Queque, conocido como Queque. Ellos si nos están viendo, los saludamos. Sí, un gran saludo para ellos. Sí. Son un gran pilar para nosotros. Y ellos colaboran a veces con los vuelos y nosotros les enviamos donaciones desde acá y ellos hacen el tramo entre los lugares que conectan, que conectan la necesidad. ¿Y cómo funciona la logística, ¿no? ¿Cómo se enteran ustedes de que hay una necesidad que ustedes pueden cubrir, obviamente, con un vuelo? Sí, la necesidad muchas veces surge de iglesias, generalmente por contactos que tenemos referencias y bueno, es ahí donde nosotros nos contactamos, vemos tal vez las necesidades que tienen, los recursos que también tienen como para poder realizar alguna actividad y después lo planteamos dentro de la comisión directiva del Grupo de Auxilio de lo Alto a ver cómo podemos colaborar. Porque bueno, no siempre contamos con todos los recursos que se necesitan, ¿no? A veces son amplios y teniendo en cuenta también lo que es la actividad aeronáutica, que no siempre se puede trasladar cosas muy pesadas, ¿no? En este porque caso, es todo como muy medido, ¿no? No sé, me acuerdo una vez hice un viaje misionero a corto plazo y nos pesaban, y digo, qué garrón, pero hubiera adelgazado, llevábamos más donaciones, pero es así como es así muy milimétrico, porque bueno, en un avión grande, tal vez un equipaje que tenga de más o de menos no se nota, pero en un avión de pequeño porte, ubicar el peso o la carga en un lugar incorrecto cambia el centro de gravedad del avión y eso es complicado para el piloto. ¿Y ustedes si transportan, por ejemplo, bienes o cosas, donaciones, son donaciones que ustedes juntan o hay gente que dice, tengo todas estas cosas que me gustaría llevar? ¿Cómo funciona? En algunos casos hemos recibido donaciones de medicamentos, donaciones de literatura, incluso de empresas que nos han donado, no sé, por decirte algo, matafuegos, y los hemos llevado para Cerro Corcovado, en comedores donde no tienen fácil acceso a medicamentos y estas cosas. Y un poco ahí venía lo del peso también. Si tenés tanto quizás matafuego te mata. Claro, el peso, viste, del matafuego, cómo lo distribuís, básicamente. Pero sí, es como que está bueno el relacionamiento porque
la gente empieza a ver, empieza a donar y se sigue expandiendo, ¿viste? Es como que se abre la puerta a que la gente siga donando, ¿no? Claro. Y quizás pasa de ser solamente algo de vuelos a una operación un poquito más compleja, ¿no? Sí, en realidad, al no contar con aviones propios y al tener una limitación con el tema aeronáutico, con el peso, no nos detuvo eso, de alguna manera, sino que pudimos realizar los proyectos que se llevaron a cabo a través de vías terrestres, con los vehículos propios, o como es en el caso también en Formosa, en Ingeniero Juárez, que está el pastor Ricardo López, que él con su moto hace el reparto de Biblias y del material cristiano que es donado también, y también de medicamentos a los centros de salud. Recorre unos 200 y pico de kilómetros a veces. Sí. Esa última milla la termina haciendo él con su moto. Con su moto. Realmente es inspirador porque uno quizás acá tiene las comodidades y allá pensar en las calles de tierra, el calor, y es como que, viste, te pone... Y él cargado con su moto, que parece un delivery, viste, de todas esas cosas, y te motiva mucho. ¿Y cuál es el rol en eso de auxilio de lo alto? Las cosas que él lleva, digamos, vienen de ustedes. Porque justamente él, como tiene su relación con la comunidad, de bendecir de alguna manera, no solo con las necesidades físicas, sino también espirituales, porque él de paso hace su tarea evangelística al bendecirlos ya sea con los medicamentos. En el caso de los medicamentos, bueno, los lleva a los centros de salud, o cuando son puntuales, puede llevarlo a las familias de la comunidad, porque él trabaja con las comunidades Wichí, con los Toba, y con los criollos, como llaman ellos. Claro. Entonces es interesante esa tarea. Él, cuando realiza esa tarea, a veces está una semana entera sin volver a su casa, porque hasta que hace todo el recorrido le lleva su tiempo. Qué bueno. Y tienen, me imagino que deben tener muchas historias. ¿Alguna cosa media exótica que hayan tenido que transportar? O... No, bueno, siempre tratamos de, justamente con el tema del peso, tratamos de que sean cosas valiosas y que de poco peso. Y justamente los medicamentos tienen esa característica. Claro. Y justamente en los lugares donde hay necesidad, no hay farmacias en todas las esquinas. Acá en todos los barrios, uno de noche se despierta y necesita un medicamento, ahí encuentra una farmacia de turno, pero en lugares alejados, así, comunidades que están muy alejadas de centros urbanos, es complicado. Y bueno, y a veces en los centros de salud no tienen los medicamentos que necesitan y tienen faltantes. Y bueno, es una forma de colaborar con las iglesias y con las comunidades del lugar, porque la colaboración es a través de las iglesias, ¿no? Porque después eso a la iglesia del lugar que está trabajando le sirve como una mejor testimonio. Claro, un testimonio y un acceso a la comunidad distinta, ¿no? Porque la bendice con cosas que necesita. Sí, porque hay como un tema, ¿no? Esto es un debate sobre el asistencialismo, ¿no? Que me imagino que ustedes, me gustaría saber cómo lo manejan, ¿no? Porque muchas veces hay donación, la gente manda o juntamos, no sé, acá. Y bueno, quizás hacemos, no sé si peor, al llevar cosas que por ahí no se necesitan, o cosas que quizás las personas de cualquier comunidad podrían haber adquirido más barato, más cerca. No sé, ¿cómo se manejan con ese tema, si es que lo han pensado? Sí, se piensa eso, justamente de no caer en esa idea de asistencialismo, sino en realmente atender a la necesidad. Por eso es necesario tener el contacto con el referente del lugar, porque son ellos los que conocen realmente tanto de las necesidades, sí, bien, más que nada el tema de necesidades, o también de no entorpecer la tarea de ellos, ¿no? Porque uno puede, sí, con las mejores intenciones, tratar de ayudar, pero de alguna manera termina siendo un obstáculo a lo que vienen trabajando durante años.
Entonces por eso es necesario ser cauteloso, poder tener una buena comunicación con los referentes y decir, bueno, no me mando así solo, sino que el trabajo sea en equipo, porque simplemente nosotros vamos, tal vez colaboramos en algún tiempo, pero los que están realmente en el campo de batalla o de trabajo son ellos. Entonces nuestra manera es de colaborar y de dar apoyo. Cuando lo podemos hacer, porque no siempre tampoco podemos, pero sí tratar de brindar el apoyo desde lo que podemos. Claro. Y recordar a veces que la misión es de la iglesia, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros también hacemos Sí, misión porque Sí. somos parte de la iglesia, ¿no? Pero es la iglesia en el lugar la que está haciendo el trabajo, la que se va a quedar, ¿no? Y nosotros las organizaciones, bueno, tenemos un rol, pero no siempre, no tenemos que saltarnos ni reemplazar a las iglesias locales. Y yo sé que este programa lo ve mucha gente en el interior. Y los animamos, es decir, no es que te cae un avión con cosas, ¿no? Y reemplaza, sino que la idea siempre es colaborar con la iglesia. ¿Les ha pasado de no poder ayudar o no sé, en alguna ocasión que les hubiera gustado y no han podido? ¿Y por qué? ¿Qué pasa en esos casos? Siempre, Todo a el veces, tiempo, sí. siempre se enteran, Sí. la gente se termina enterando y bueno, Claro, por ahí te claro. mandan mensajes, te consultan, Sí. pero no, la necesidad es muy grande y a veces no se puede atender a todos. Sí, de hecho a veces Tratamos de hacerlo, por lo menos mantener con los que venimos colaborando, mantener una cierta regularidad y vamos sumando proyectos a medida que vamos teniendo también Que con tienen qué, capacidad, ¿no? ¿no? Claro. Claro. uno de los desafíos mayores que tenemos es justamente conseguir los medicamentos. Porque a veces al realizar esta tarea se puede entender como que nosotros los tenemos a los medicamentos y la realidad es que no, son donaciones todos y a veces cuesta. Hoy en día está a veces cada vez más difícil. Sí, y son caros. Son también. caros, a veces hay medicamentos específicos que por ahí está difícil conseguirlos también. Y bueno, ahí uno tiene mucha impotencia cuando Claro, que te piden. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, hablamos de medicamentos, hablamos de matafuegos. ¿Qué otras cosas han llevado? Bueno, vía terrestre hemos llevado varias cosas. Por ejemplo, una vez abastecimos o llevamos cosas para un hogar de niños, un comedor de niños. En 2 oportunidades llevamos menajes para la cocina, mesas para el comedor. En este caso era en Cerro Centinela y en Corcovado, En Chubut. allá en Chubut. Así que, bueno, estaban muy contentos ellos con el material porque habían hecho un comedor de niños en Centinela. Colaboramos en una oportunidad con ellos y después tuvieron el proyecto de hacerlo en Corcovado también, y así que ahora están trabajando en los dos lugares con estos comedores de niños. Y bueno, cosas así se suelen hacer. ¿Y cómo reacciona la gente cuando ustedes llegan? Me imagino, bueno, si llega una camioneta por ahí nadie reacciona, pero si llega un avión, ¿no? ¿O han llegado a lugares que en general no llegan aviones o no? ¿O tienen que tener una pista? ¿Cómo? Claro, bueno, justamente los aviones no pueden aterrizar en cualquier lugar, necesitan una pista. Nos pasó, esto es una anécdota también, nos pasó que queríamos llevar medicamentos a José de San Martín, para el hospital de José de San Martín, y averiguando la pista estaba deshabilitada, estaba en desuso, tenía pasto alto, bueno, no estaba mantenida, no se podía usar. Así que, bueno, conversando con las personas del lugar, se pusieron en contacto con la municipalidad y limpiaron toda la pista, así que en un tiempo récord, y pudimos hacer el vuelo, llevar los medicamentos, y bueno, ahí fue también como ver la mano de Dios, ¿no es cierto?, obrando. Claro. Con Porque algo no así. es solamente de ustedes, ¿no? Tiene que haber cierta preparación del Claro. otro lado y saber. El otro día hablaba con una misionera amiga, ella trabaja en traducción bíblica en Papúa Nueva Guinea. Y Papúa es un lugar donde es muy, muy, muy difícil acceso.
y la mayoría de los misioneros viajan en avioneta, ¿no? Y ella estaba re frustrada porque la gente del lugar no mantenía el pasto corto en la pista. Y dice, no podemos volar si ellos no. Y bueno, eso es un buen indicador si realmente quieren o estamos siendo bien recibidos, ¿no? Si cortan el pasto de la pista, era un buen... Ahí en Papúa es como el indicador de que la gente quiere que uno llegue, ¿no? Otra de las cosas que también se llevan en las donaciones son Biblias y material de literatura cristiana, que por ahí para nosotros puede ser un poco bastante más fácil conseguir, pero en las comunidades tan alejadas a veces no hay tanto material y de estudio bíblico también. Y bueno, en una oportunidad, como anécdota también, tuvimos la oportunidad de hacer llegar material de literatura cristiana y Biblias en la Antártida. Wow. Sí. ¿Cuánta gente? ¿Cómo llegaron? ¿Por avioneta? Eso fue un gran desafío, no sé si querés contarlo. Cuéntenos. Bueno, sí, ese fue un proyecto que surgió hace unos años y la idea era poner Biblias en la Antártida. Había salido un proyecto cómo hacer para llevar Biblias allá. Y bueno, en un momento se juntaron las Biblias, se juntaron el material, pero no había cómo llevarlas, no había los contactos suficientes como para mandarlas. Y bueno, uno de los integrantes de auxilio es piloto de helicóptero del ejército y resulta que lo trasladan a la Antártida, a la base de Marambio. Y bueno, así que le preguntamos, ¿querés llevarla? Y sí, aceptó, así que la llevó. Llegaron allá las Biblias, material también, bibliografía cristiana, con orientación científica, ya que ahí hay muchos científicos, ¿no?, en la Antártida. Y bueno, están las Biblias y el material está allá en la Antártida. Buenísimo. Sí. O sea, lo más lejos exótico que llegaron fue hasta lo último de la Tierra. Sí, hasta lo último de la Tierra era el lema. Ahí está cumpliendo la gran comisión. Sí. Por eso a veces es importante esto que hablábamos, que si bien no tenemos un avión, no nos limitamos. O sea, tratamos de una u otra manera ayudar y bendecir a otros también, ¿no? Eso es importante. Qué bueno esto de llevar literatura y de llevar libros y Biblias. ¿Ustedes las compran? ¿Trabajan con alguna organización que les dona? Sociedad Bíblica generalmente nos donan o nos hacen algún buen precio. Y después también la gente va donando, iglesias. Siempre recibimos algo. Sí. Personas particulares también hacen donaciones. Ven justamente la necesidad de ofrendar de alguna manera y nos preguntan, y esa es una buena manera de decir, bueno, comprar alguna Biblia. A veces lo hacen a través del dinero para que se pueda comprar y bueno, es una linda manera de bendecir también a la comunidad donde se Estamos llega. viendo ahí un video de un viaje, pero me parece que este viaje no fue para llevar cosas. Cuéntenme qué es lo que estamos viendo. Bueno, sí, lo que están viendo es un viaje de traslado de unos traductores de Sociedad Bíblica. La aviación misionera siempre estuvo relacionada con la traducción de la Biblia en otros lugares de la tierra. Y bueno, nosotros queríamos ver cómo poder colaborar con la traducción acá en nuestro país. Y bueno, en comunicaciones con la gente de Sociedad Bíblica, con los coordinadores y llegamos a... viene una charla de hace un par de años ya, a ver cómo podíamos colaborar y bueno, se dio. El mes pasado colaboramos con ellos en un traslado de 2 traductores que normalmente les lleva 24 horas, dicen ellos, entre que salen de su casa hasta el lugar. Se suele llevar unas 24 horas y nosotros con el vuelo, en el caso lo hicimos de regreso para regresarlo a su casa, y un vuelo de unos 40, 50 minutos. Claro. Entonces en el cansancio físico se nota
y bueno, es una manera de cuidar a los traductores y que estén listos para continuar su trabajo, ¿no? Qué bueno. Y me imagino que ellos estarían contentos. Los conozco a muchos de ellos que están en las fotos y servimos. Yo trabajo también en traducción de la Biblia. Y sí, justamente uno de los testimonios que ellos cuentan es los desafíos que ellos tienen para pasar en esos terrenos, donde hay cardos, barro, pozos, bueno, de todo tipo de cosas que pueden pasar en el terreno donde ellos operan. Y ahora lo veían desde arriba, ¿sí? Y en el tiempo tan corto, ¿no? Claro. Porque si tanto a ellos les lleva, estaban muy emocionados por poder hacer esta travesía, digamos, de poder llegar al lugar donde ellos van a trabajar ese tiempo para la traducción. No sé si me permitís que quiero leer una frasecita de algo que dice Victorino López, porque en este caso fueron Victorino López, que es traductor de la lengua wichí, y otro hermano que, a ver si no quiero dejar de nombrarlo. Ay, bueno, se me fue el nombre. Pero él dice, no tengo palabras para expresar muchas cosas. Parece un chiste porque en realidad hablo 2 idiomas, pero de todas maneras me quedé sin palabras. Jamás se imaginó mi mente viajar de esta manera, pudiendo ver el monte desde arriba. Mi testimonio en este tiempo es por la gracia, es por misericordia de Dios. Siempre menciono estas 2 palabras. Por fuera de Dios nada haría, nada tendría. Pero lo que más me emociona es cuando más me preguntan por la palabra del Señor. Ahora puedo responder más y mejor sobre cómo dice Marcos o cómo dice Lucas. Voy aprendiendo mucho de la Escritura mientras trabajo. Estoy viendo que voy creciendo de a poco con esta palabra de Dios que vamos traduciendo y quiero compartirlo con la gente. Sí. Bueno, le mandamos, no sé si Victorino está mirando y todo el equipo de traducción de ahí al Wichí del Bermejo, pero bueno, he tenido también el privilegio Feliciano de ir, Díaz en avioneta, fui en... Sí. El otro hermano es Feliciano Díaz, no quería dejar de... Sí. Bueno, no sé, la próxima vez que vayan, que los llamo. No, me imagino, porque es una experiencia diferente cuando uno vuela en un avión comercial, que te asomás, ves un poquito, a volar en una avioneta, ¿no? Como uno va reconociendo el terreno desde... Sí, es un avión de pequeño porte, se siente un poquito más las sensaciones del vuelo, pero bueno, a los que nos gusta, nos apasiona el vuelo. Claro, pero también ves sí, me parece que tomás un poquito más de dimensión porque estás viendo, como decía él, estás viendo tu monte, cosas que reconoces, pero desde otro ángulo, que es súper. Ahí vemos fotos también de inundaciones, han podido hacer cosas así como más, me imagino que en un momento de inundación como que hay que activar más rápidamente, ¿no? Sí, eso fue en Concordia. Esas imágenes ahí son en Fuerte Esperanza, también son donaciones de medicamentos que se llevaron desde Resistencia hasta Fuerte Esperanza, ahí está el hospital. También, bueno, ahí está son imágenes del vuelo a José de San Martín, en Chubut, eso es en el sur. Ahí está la pista que habían preparado. Ahí no quería dejar de destacar también que agradecer a la Fundación Maná de la Iglesia del Salvador, que también se suman a ayudarnos con los medicamentos, a la clasificación y a la recolección de esos medicamentos, ¿no? Si ustedes tuvieran que definir, ahí está la base con la Biblia. Si ustedes tuvieran que definir cuáles son las necesidades que ustedes tienen como organización, no sé, no les prometo nada, pero bueno, siempre está bueno poder contarle a la gente, bueno, somos esta organización y ¿qué les hace falta? Bueno, nos hace falta de todo, si es así tan fácil. Vamos a ser más puntuales. De todo nos falta. Para ser puntuales, sí, nos hacen falta más colaboradores, sí, que quieran unirse, así que todos los aeronáuticos que están mirándonos y que no nos conocían, nos pueden contactar. También, hay personas con otras profesiones que también necesitamos. Nos pueden
pueden Sí. llamar y podemos charlar a ver qué cosas pueden hacer. Y bueno, también necesitamos sumar una cantidad de socios también para seguir recibiendo aportes. La gente se puede sumar como socios adherentes. Con un aporte mensual a nosotros nos ayuda a realizar todos estos proyectos. Y bueno, y seguir juntando fondos también para conseguir Para el avión. Empezamos la campaña, vamos a conseguir un avión para... Sí. Y medicamentos es importante también, Sí. sí, que no sé si lo nombró, Claro. pero sería importante porque, bueno, justamente es difícil, como te decía hoy, poder conseguir. Por ahí hay farmacias o farmacéuticos que a veces hacen grandes donaciones y para nosotros es un montón porque Claro. se puede hacer mucho con eso. Cuando uno tiene las cosas, por ahí no lo nota, pero en lugares donde hay falta de justamente de medicamentos se siente un montón. Claro. Cuando se puede proveer. Qué bueno. Ustedes, hablamos un poquito de la motivación, ¿no?, que tienen como cristianos, ¿no? ¿Cómo conectamos un poco, como en su experiencia, esto de conectar tu profesión o tu pasión en este caso con tu fe, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo vivieron ese proceso? ¿O es algo que surge naturalmente? Puede ser que surja naturalmente, pero a veces es bueno ir conociendo, ¿no?, otros que hacen algo similar, y eso te va abriendo un poco las ideas y Dios va usando, creo, a otras personas también para hacerte ver que con lo que sabes hacer o con lo que aprendiste, con tu profesión, podés colaborar en la misión de Dios. Hay múltiples posibilidades de servir con las profesiones, con lo que uno sabe hacer. Solamente a veces es cuestión de investigar, ¿no? De tener esa curiosidad, ¿no? De encontrar, a ver, ¿cómo puedo hacer para servir a Dios con esto que sé hacer? O con esto que me apasiona, con esto que me gusta. Así que si me gusta la música, es fácil. Claro. Se puede hacer como es. En cualquier iglesia uno puede desarrollar esa pasión por la música. En otras cuestiones, como por ejemplo esto de la aviación, bueno, están este tipo de organizaciones y con cualquier otra profesión, no sé, se puede servir al Señor. Sí. Claro, es cuestión de ser creativos. Sí, justamente pedir eso, dirección. es ser creativos y decir, bueno, si hay algo que yo aprendí, lo puedo transmitir. En algunas oportunidades que hemos podido llegarnos hasta el lugar de donde fuimos a colaborar, también hemos podido transmitir algunas capacitaciones que nosotros recibimos, por ejemplo, en Corcovado, Chubut, y en Ingeniero Juárez Formosa, capacitaciones para maestras de escuela bíblica, que para ellos por ahí a veces es difícil acceder a ciertos cursos y que por ahí uno lo pudo hacer y lo puede transmitir también, llevar material también para que puedan dar ideas, para que puedan utilizar en sus congregaciones. Y me parece que es súper interesante esto de conectarse con otros, ¿no? Porque a veces decir, bueno, tengo este don, pero solo, no sé, me parece que uno de los desafíos más grandes que tenemos muchas veces es, no es que no queremos ayudar, ¿no? Pero que no sabemos cómo. Claro. Y digo, bueno, yo sé, tengo esto, pero solo nos podemos, ¿no? Y esto de poder encontrar un amigo y ver, bueno, entre todos cómo armamos y después ir creciendo, me parece que es un modelo súper lindo para otras personas que están viendo y dicen, bueno, no soy piloto, pero no sé, tengo otra profesión o otro, Claro. y solo no voy a poder, pero me puedo juntar con amigos o preguntar, y eso es debe haber tenido una génesis. Sí, potenciadores. Sí. Claro. Yo creo que trasciende fronteras, incluso para gente que por ahí no conoce de Dios, de iglesia, y termina involucrándose con el ayudar a otros, y están abiertos a ayudar a otros y ven el impacto que obviamente que hacemos, ¿no? Y es clave eso también, y la gente se termina integrando, ¿no? Es como se naturaliza eso y
nada, se convierte en un equipo que por ahí no lo tenías planificado y aparecieron manos, por ahí puertas que estaban cerradas se empiezan a abrir y se empieza a destrabar todo solo, ¿no? Eso es ¿Les pasa clave. esto de trabajar con personas que no son de nuestra misma fe? Sí, nos de pasa. hecho Sí, colaboran continuamente. también con donaciones, Claro. son movidos de alguna manera y todo sirve, obviamente, y ellos también son bendecidos con poder dar. Y uno, bueno, desde la institución también se les puede agradecer mostrando la fe también y con los resultados también. Por eso a veces cuando ven la obra que se llevó a cabo, justamente para ellos es un testimonio de lo que de esta fe. Y todo lo que ustedes hacen, lo hacen voluntariamente, ¿no? O ya tienen como, no sé, personas que trabajan de esto a tiempo completo. No, ninguno de nosotros está a tiempo completo. No. Todos separamos parte de nuestro tiempo libre para dedicarle un tiempo a Auxilio de lo Alto y a pensar en cosas de auxilio. Sí, de hecho es uno de los desafíos que tenemos como institución, poder dedicarle mucho más tiempo de lo que podemos hacer ahora y de lo como quisiéramos, ¿no? Ya sea para las reuniones, que tenemos reuniones mensuales como comisión, como también para los proyectos. A veces coordinar un proyecto requiere de mucha logística, porque coordinar desde los trabajos nuestros, los días porque generalmente son días que tomamos vacaciones para poder hacerlo, las distancias con las que debemos manejarnos también, no es decir, bueno, este fin de semana voy y trabajo, a veces requiere de mucho tiempo. Entonces, bueno, esa es una de los desafíos que tenemos. Gracias a Dios provee siempre, y personas, hermanos que están más cercanos, como en estos casos que se llevaron las donaciones a través de la aviación, son hermanos que viven en la zona. Entonces, ahí se hace más fácil. Pero bueno, uno quisiera también poder decir, bueno, piso esa tierra y trabajo y me arremango y me pongo a trabajar junto con ellos, ¿no? Eso es una de las grandes cosas que por ahí anhelamos también. Sí, hay un rol importante en todo lo que es misión. Me parece que a veces se ve más el piloto o el misionero, ¿no? Pero hay todo un trabajo de atrás de administración, de logística, de llamados, que muy pocas veces se ve, ¿no? Sí. Y es tan importante porque no podríamos llevar a cabo todas esas cosas sin esa gente. Y no sé, yo me acuerdo, yo estuve mucho tiempo en el campo misionero y había gente que venía a hacer contabilidad. Trabajaban en la biblioteca, porque nosotros hacemos mucha investigación lingüística y la gente venía de sus iglesias sostenida a hacer un trabajo que quizás no era sentarse a traducir la Biblia o evangelizar o plantar una iglesia, sino que es toda una red de sostén y es súper necesaria, ¿no? Así que bueno, les agradezco también a los que no vuelan, pero hacen logística, ¿no? Sí, incluso las partes legales también necesitamos gente que conozca del tema. ¿Cómo les resultó inscribirse como asociación civil, ¿no? Porque eso a veces asusta, nos juntamos a trabajar, hacemos cosas, pero dar el paso de ser una asociación civil con estatutos, junta directiva, socios, todo eso, ¿cómo lo viven ustedes? Sí. Es un desafío, sí, pero bueno. Tiene un proceso, claro, que fue por ahí proceso, sí. bastante largo, pero gracias a Dios se pudo llevar a cabo. ¿Para qué sirve? Es decir, ¿en qué les diferencia a ustedes ser una asociación civil a no serlo, no? Y es una manera de trabajar organizado y legalmente, o sea, reconocidos. Te da otro estatus a no trabajar informalmente, sino tener una formalidad, ¿no? Y encuadrarlo en el caso nuestro en una asociación civil era lo más adecuado. Para no también como es que no se vea como algo desorganizado, ¿no? Sino algo realmente organizado.
Sí, nos da Sí. credibilidad Mm, y Sí. Sí, frente al gobierno, ¿no? También para Claro. recibir donaciones, me imagino que... también. Ujú. Sí. Sí, Sí, es. Eugenio, vos trabajás como ingeniero, dijiste, en sistemas. Sí. en sistemas, pero dentro de... ¿Cómo usas esa mente ingenieril en este ministerio? Bueno, dentro de la asociación cumplo el rol de tesorero en esta nueva etapa de directiva que se renovó hace poco. Ujú. Así que nada, sumo un poco de mi ingeniería, como decís vos, y también cumplo el rol de tesorero. Creo que nada, desde mi profesión he ayudado mucho con el tema de redes sociales en su momento, las Ujú. páginas web. Siempre hay algo técnico, ¿viste? Que hace falta y a quién le pregunto y esto y lo otro, y ahí aparezco. Ahí apareces. Aparezco, sí. Así que ahí ¿Y estamos. tu esposo también trabaja con ustedes? Sí, bueno, ella y también es piloto. Es piloto. Así que sí. Algo había Le ahí. mandamos un Claro. gran abrazo. Sí. Ella es piloto y eso me encanta esto también de poder trabajar como matrimonios, ¿no? Como Sí. familias en lo mismo, que a veces cada uno está haciendo su cosa, pero qué bueno que los dos puedan trabajar. De hecho, me terminé sumando ahí, bueno, porque la piloto me sumó. Sí. Tal cual. Y incluso esto de las redes, ¿no? Porque ahora hay que hacerse conocer y muchas veces los que hacemos otras cosas no sabemos manejar redes o cómo hacerlo o páginas web y la verdad que no podemos funcionar casi sin ese aspecto, ¿no? Sí, pero fíjate cómo esto fue creciendo porque sumando la conexión de las profesiones, como gente que por ahí dice, yo sé de marketing, entonces hoy tenemos una persona que se encarga y sirve a Auxilio Lo Alto de esa manera, diseñando flyers, haciendo las publicaciones y posteos. Entonces es como que la asociación se va sosteniendo de una u otra manera. Me parece que nos falta a veces en la asociación, yo presido una asociación civil también, por eso más o menos no sé de qué están hablando. Nos falta gente que sea experta en recaudar fondos, ¿no les parece? Sí, totalmente. Sí, ¿Cómo? también. Porque decís, ay, es muy difícil a veces recaudar fondos y debe haber gente que debe saber cómo se hace o no. Ujú. Sí, totalmente. Sí, Pero sí. nosotros tenemos un método recaudador de fondos que es la oración, Exacto. que Sí. otras no lo tienen, los que no Sí. son cristianos. Sí, no justamente tienen. en las experiencias que hemos tenido, cuando uno dice cómo resolvemos esto o cómo conseguimos tal cosa, es cuando vemos realmente que si Dios no maneja todo esto, no es en vano, ¿no? Porque es cuando podemos ver que apareció tal donación de tal medicamento que necesitábamos o de algo específico, o fueron abriendo puertas, ahí nos damos cuenta que justamente es Dios el que maneja todo y el que es el mayor piloto. Tal cual. Y no hay cosa más linda, ¿no? Que cuando el Señor provee y estamos todos muy tranquilos de que estamos haciendo lo que el Señor Sí. nos manda. Tengo algunos mensajes y los vamos a leer antes de terminar. ¿Vieron que se pasa rápido Sí. la hora? Este me parece que es como un chiste, por ahí es alguien conocido. Néstor de Resistencia dice que para mí un piloto de avión tiene que ser mayor, pelado o con canas. Si es joven, desconfío que pueda hacer algo mal por falta de experiencia. Por más evangélico que sea. Pero mira, si conoces a la esposa de Eugenio, no parece piloto, pero es joven. Bueno, la vimos en el video, ¿no? Sí. Soy socio del Aeroclub de Chaco y hay pilotos cristianos. Al ser socios, los aviones están a disposición de los pilotos, Wow. siempre cumplimentada la reglamentación vigente. Soy el ingeniero Leo Mazón. Bueno, Wow. vamos a poner también en la pantalla las redes sociales, la Ujú, manera, sí. porque quizás empieza a decir, bueno, yo podría Sí, y colaborar. eso está buenísimo también, el hecho de decir compartir las redes sociales, que se pueda visibilizar más. Ahí tenemos. Y esto de que Instagram. alguien conoce algún piloto seguramente, o algún O un avión. o alguna farmacia. Sí. Nos dice bendiciones y saludos Gustavo Cés para Adriana, Gustavo y Evangelina. Ah, Nos escriben de Los Urgentes, Córdoba. ¿Qué medicamentos pueden ser? Nos preguntan. bueno, medicamentos podrían ser de todo lo que es de uso común, que nosotros, general. claro, por ahí conseguimos fácilmente en la farmacia sin recetario. Paracetamol, Claro. Exacto. antibióticos, Sí. esas cosas. Sí, incluso también todo lo que es
por ejemplo, preventivo también, ¿sí? Para pediculosis y también todo eso también sirve. Pero bueno, después hay medicamentos más puntuales que son bien específicos que necesitamos por ahí Eso, tener. por ejemplo, en la página web hay una lista o ellos se pueden comunicar con nosotros. Se pueden comunicar. Sí, lo que crean que puede servir, se pueden comunicar con nosotros. A veces llega, tengo estos medicamentos y uno dice, bueno, te fijas si necesitas, pero bueno, está buenísimo que la audiencia también tenga este recurso de decir, bueno, tengo una donación, a veces no sabemos cómo hacerla llegar, o en caso de, o sea, a veces hay una inundación y todos queremos ayudar, está buenísimo saber que hay organizaciones que hacen las cosas bien, ordenadas, con buen testimonio, y ahí podemos... Dentro de la organización tenemos... personas que trabajan en el área de salud y que son las personas que manejan justamente la parte de medicamentos, que las seleccionan, se fijan si están en condiciones de poder enviarse, así que es otra tarea que se puede realizar también. Bueno, esperamos que la gente que haya visto esto se anime. ¿Qué le dirían a las personas que ven esto? Bueno, más allá de que si tiene donaciones o quiere colaborar, bueno, ya escuchamos que hay mucho para hacer. Se puede asociar también. ¿Qué le dirían a personas que ven esto, los ven a ustedes y dicen, mira qué bueno, qué cosas que se pueden hacer? ¿Cómo animamos a la audiencia, y con esto ya terminamos, a usar los dones que tienen para, o no sé si los dones, sí, las cosas que nos gustan hacer, las cosas que Dios nos dio, las capacidades para servir a otros y ayudar? Sí, todo lo que tengamos en nuestra mochila, poder ponerlo al servicio, ¿no? Yo creo que particularmente hay algo que a mí por ahí me quiero dejar con esto, que nada nos limite, porque está el Señor. Si es algo que el Señor está presente, se puede llevar a cabo, uno puede realizar ciertas tareas. Por ahí a veces uno idealiza ciertas cosas, querer tenerlo todo, como por ejemplo nosotros que quisiéramos el avión, pero en las manos del Señor podemos trabajar desde donde estamos y como con las cosas que tenemos, con las habilidades y los talentos, todo sirve en el reino del Señor. Justamente Él hace uso de eso, ¿no? Para su gloria. Así que nada limite. De alguna manera uno puede decir, bueno, y por ahí a veces no se pueden comprometer tanto tiempo dentro de la organización, y por ahí es algo específico y decir, bueno, esto yo puedo hacer, porque es real que no siempre tenemos los tiempos para poder decir, bueno, me ingreso a una asociación y también formo parte del grupo. A veces son cosas puntuales y decir, bueno, esto lo puedo utilizar para la extensión del reino, para el servicio de la comunidad también y de otros hermanos. Bueno, me encanta eso de que no hay límite y que seamos creativos, ¿no? Porque uno dice, bueno, aviones, no sé claro. Pero diseño, no sé, se me ocurren un montón de profesiones que a veces no necesariamente las relacionamos con el servicio, pero el Señor nos las da y nos da creatividad para usarlas para su reino. No hay nada que se le escape, y no hay nada que Él nos haya dado que no lo podemos devolverlo para servirle a nuestro Señor y también servir a otros como hacen desde Auxilio de lo Alto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Unos obsequios. Ay, me dieron unos obsequios. Ay, queremos qué lindo. dejarte Es para unas mí. gorras. Ay, no, muy bueno, me encantó. Bueno, ya saben, Y algunos si stickers. donan, les traemos. Ahí tenemos stickers. Bueno, estos los vamos a repartir ahí con la producción. Ay, bueno, me quedó buenísimo. Estos son llaveros bien aeronáuticos. Sí. Ay, qué lindo. Remover antes de volar. Eso está muy bien, suele pero ponerse en los aviones antes de volar. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un gusto conocerlos y bueno, ojalá que muchos se puedan sumar a lo que está haciendo Auxilio de lo Alto. Gracias. Muchísimas Gracias por la a invitación. Gracias. De nada. Bueno, y a la audiencia nos vemos la semana que viene.